Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Lealtad de Alma una vez más. Realmente les quiero dar la bienvenida a el podcast número 3. Y para este podcast he traído a unos invitados totalmente de lujo con ustedes, José Antonio y Fiorella, creadores de 44 Arcángeles, el canal de YouTube, de hecho, con muchas vistas y muchas visualizaciones, y creadores del curso El Despertar de los Maestros. Hola José Antonio, hola Fiorella, gracias por estar el día de hoy aquí, por favor, ¿cómo están? Muy bien, Katia, gracias a ti por la invitación, más bien. Así que queríamos estar hace rato en este podcast porque hemos visto que los anteriores están muy interesantes, algunos temas, y no queríamos acotar en lo que podamos, pues, ¿no? Y no, Perfecto. y agradecida por la invitación, por dar este espacio para conversar, porque yo sé que tu interés es comunicar esto, dar a conocer todo lo que existe en el mundo espiritual y también lo que estás aprendiendo. Sí, en realidad, como siempre, yo vengo preparada, ellos ya me conocen, yo soy una chica de más de 40 preguntas, así nos conocimos, así que tengo mi cuaderno de brillos para esto. José Antonio, quiero que le cuentes a nuestros espectadores y tanto a Federa también, quién eres, quiénes son y cuál es el don que tienes. Porque hay algunas personas que he escuchado muchísimo en ese tiempo que nacen con esto o que se hacen en el camino y lo desarrollan. Cuéntales un poquito a la gente que nos está viendo. Bueno, mi nombre es José Antonio, soy el fundador de la marca 44 Arcángeles, dentro de la cual está la escuela de Mediums, ¿no? En la cual conocimos bueno, no conocimos, ya conocíamos a Katia de antes, pero en la cual ayudamos a las personas a desarrollar dones espirituales y habilidades psíquicas, ¿no? Porque no solo es temas espirituales, ¿no? Aparte, a ver, ¿qué don tengo yo? De nacimiento, nací, no sé, con una falla, algo en mi cerebro. Tengo una pequeña hipótesis que tiene que ver con el hipotálamo, razón por la cual puedo ver, ¿no? Personas que ya no están en este mundo. Hay personas que seguro van a ver este podcast que sienten, perciben, han escuchado un ruido, han visto una sombra. Y yo a veces los veo en HD, ¿no? Y me pasaba desde niño. Entonces, porque a los 9 años, como lo he dicho en otros podcasts, tuve la primera confirmación, porque antes de los 9 años, uno antes de los 9 años no entiende mucho el concepto de muerte y todo eso. Entonces yo solamente lo tomaba como que, personas que aparecían por ahí. Ujú. Entonces yo no veía como que nubecitas, o sea, yo veía personas. Entonces un niño ve personas, pues una persona, ¿no? El tema es cuando empezaron a aparecer en mi casa, cuando empezaron a aparecer en otros lados que ya no eran solamente la calle, Ujú. y yo empecé a dar detalles, y resulta que estaba describiendo familiares como mis bisabuelos que yo nunca había conocido. Y no solamente la descripción de familiar, sino que ellos me hablaban y me decían y me contaban historias de la familia que eran como que historias súper secretas, como que cosas de adultos, pues, ¿no? Que un niño, yo jamás iba a escuchar eso. Y entonces ahí pues fue que comenzó eso, ¿no? Entonces me llevaron a psicólogos, pensaron que tenía algo malo, ¿no? Hasta que me cansé y lo oculté, ya no le dije nada más. Desde los 12 años no volví a decirle nada más a mi familia, hasta que, bueno, a través de Fiorella me convenció después de un año de insistirme en que grabemos esto, sacámoslo de YouTube, porque Fio había tenido un montón de confirmaciones de lo que yo podía ver. Entonces ella literalmente yo conozco más familiares de Fío que Fío, porque se me presentaron tíos, abuelos, bisabuelos, que estaban fallecidos, pues, ¿no? Pero, Y me decían cosas de ella, ¿no? pero ¿cómo? O sea, se me viene a la cabeza esta pregunta, ¿cómo hacías para ocultar eso? Porque yo no entiendo cómo un niño que de pronto se hace adolescente empieza a ver cosas y a simplemente decidir no verlas, porque, o sea, están ahí cosas buenas y cosas malas. ¿Cómo decidiste simplemente lo oculto, sabiendo que te perseguían, que estaban ahí contigo? Lo oculté porque me cansé de 3 años seguidos y que me llevaran al psicólogo. Entonces, yo no siento que esté nada malo, ¿no? O sea, y hasta que un psiquiatra me dio la razón. O sea, un psiquiatra fue el que se dio cuenta de que yo no estaba alucinando cosas porque le dije cosas hiperpersonales, ¿no? O sea, demasiadas personales que, bueno, normalmente no lo cuento públicamente Cuéntalo. porque no, es que tendría que decir el nombre es que me dijo ciertas cosas que no puedo decir, ¿no? Entre ellas hay un tema ahí de infidelidad, ¿no? Que yo se lo dije, Van para allá. fue zampallado, ¿no? Entonces, Que pase el desgraciado. sí, y entonces más que nada por eso lo oculté, por cansancio, porque estaba cansado. Aparte, a lo largo de mi vida después empezaron a venir de vez en cuando, a mí me buscaban los espíritus, me decían, aparecían en mi casa, en diferentes lados, y me pedían ayuda para alguien específico.
Entonces, no es que lo oculté al 100%, hubieron muchos amigos de colegio, algunos de la universidad, algunos de la vida, ¿no? Personas X que sí constataron esto, o sea, no vio, pero fue Fío la que en realidad me convenció para sacarlo a flote, ¿no? Porque tenía que contar un montón de cosas de las confirmaciones de ella. O sea, en nuestra primera cita fue yo psicografiando, ¿no? Ciertas cosas de un misterio familiar, pues. Claro. En realidad, yo insistí solo un par de veces, esa es la verdad, porque, inicialmente a mí me parecía sorprendente que una persona pueda dar tanto detalle, la verdad es eso, ¿no? Y conmigo fue así, que en realidad yo tengo ya varios familiares por parte de papá fallecidos y bueno, ahora ya por parte de mamá, pero en ese entonces él me empezó a dar con mucha descripción, nombres, detalles de familiares por parte de papá que habían fallecido. Y en realidad yo sí creía en esto, pero no sabía que se podía llegar a ese punto. Entonces le dije, wow, la gente necesita conocer esto porque estoy segura que les gustaría también entrar en contacto con aquellas personas que han fallecido porque deben tener algún mensaje para ellos, ¿no? Ujú. Pero ahí había un tema porque José Antonio siempre ha estado con la guía del Arcángel Miguel. Ujú. Y cuando yo lo conocí, él me habló de los arcángeles, del Arcángel Miguel, y yo decía, o sea, sí, sí creo en los arcángeles, porque mi formación también por, bueno, por la Iglesia Católica, todos conocemos que existen, ¿no? Pero que tú puedas entrar en contacto con ellos, o sea, para mí eso es algo nuevo, ¿no? Ujú. Y sí tuve varias confirmaciones de parte de él, o sea, yo creo que nosotros siempre le decimos a la audiencia que nos escucha, ¿no? No nos creas tanto por lo que te decimos, pero fíjate más en las confirmaciones que recibes. Ujú. Y yo sí recibí varias confirmaciones del Arcángel Miguel y me sorprendió esa comunicación que tenías con él. Y en ese momento él me dijo, el Arcángel Miguel todavía no me deja mostrarme, entonces yo respeté eso. Ujú. O sea, yo respeté eso. Pero después de, bueno, no me acuerdo cuánto tiempo pasó, un año, empezaron a aparecer más, bueno, empezaste a ver más Ah, sí. espíritus y ahí fue que él me dice, ¿qué hacemos? Y yo dije, hagamos un video y hicimos un podcast, que es el primer podcast que Podcast. está publicado, donde se da a conocer los dones que tiene José Antonio. ¿Y cuándo es que sienten ambos el llamado a enseñar? Porque una cosa es, tú tienes los dones, empezaste de alguna manera a practicarlo con ella, si es que podía desarrollar ese don, y de hecho es una de las mejores clarividentes de la escuela. Pero sí, claro, yo tengo mi propio testimonio, lo he contado ya, pero ¿cuándo ustedes dijeron ya, vamos a enseñarlo a través de una escuela? ¿Se podrá hacer? Porque imagino que hubieron muchas preguntas acerca de ello, ¿no? ¿Cómo nació todo eso? A raíz de que lanzamos ese podcast que cuenta Fío, hicimos una semana entera de transmisiones en vivo, en donde yo decía a la gente, o sea, que estaba en Instagram en ese momento, em, oye, acá está una persona con tal descripción y dice que su hijo está conectado, a ver, y empezaba a decirle cosas que solo ellos sabían y la gente se alocó. Entonces, en ese momento no cobrábamos porque, o sea, literalmente era semanas antes, entonces lo hicimos porque teníamos tiempo libre, valgan verdades, pero fue una semana demasiado intensa y la gente se desesperaba y nos ofrecía dinero. O sea, la gente empezó a decirnos, yo te pago, pero quiero algo más personalizado, quiero una hora. Y dije, ah, bueno, pues, ¿no? Y decidimos lanzar sesiones para poner en contacto y empezamos a cobrar y de pronto la agenda llenísima. O sea, y nos dimos cuenta de que ya no teníamos tiempo para hacer lo otro, pero valgan verdades, o sea, dejamos de lado nuestra agencia de marketing y otras cosas más para dedicarnos a esto y dijimos, y Fío me dijo, oye, pero hay que cobrar porque igual estamos dejando de percibir, Claro. ¿no? Entonces, y lo que pasó fue que, no te miento, Kate, tenemos 8, 10, 12 sesiones al día y si no teníamos más era porque las sesiones duraban una hora. Entonces tú imaginas 8, 12 horas al día canalizando. Y aquí se rompe un paradigma de muchos que dicen que no puedes canalizar muchos espíritus al día porque te enfermas y no sé cuánto y no sé. Y he visto documentales en ciertas páginas de internet donde hay personas que solo te dicen una porque me duele la cabeza, entre otras cosas. ¿Cierto o falso? Cierto, siempre y cuando trabajes con la oscuridad, ¿no? Entonces Ok. yo hago las sesiones con el permiso del Arcángel Miguel. Es más, yo filtro en eso, porque viene una persona y me dice, y yo le digo al Arcángel Miguel, ¿puedo atender a esta persona? Y él me dice si sí o si no.
dependiendo, ¿no? Porque, por ejemplo, temas de desapariciones, asesinatos, o sea, cosas así, Miguel me dice, no te metas ahí, no me meto ahí, ¿no? No es por discriminar, simplemente es una guía. Claro. Pero a lo que iba es que habían tantas sesiones y empezamos a conocer a mucha gente que nos decía, yo también puedo ver, yo también puedo oír, sentir, sanar, yo siento que me salgo de mi cuerpo en las noches, yo he pasado por brujería, yo quisiera, y empezamos a escuchar así, yo quiero aprender, yo quiero aprender, yo quiero aprender, yo quiero aprender. Entonces, las mismas personas nos dijeron, yo quiero aprender, y ahí fue donde le dije a Miguel, Miguel, ¿qué hago? Son demasiados, ¿no? Y recién ahí Miguel me agarró frío y justo me hicieron esa pregunta ahorita en un podcast que va a salir de 3:33 basado en hechos reales. Buenas. Él me preguntó, ¿y tú estabas preparado? Sí, Y yo dije que yo fui sincero porque no estaba preparado. O sea, yo nunca pensé poner una escuela de esto. Pero lo que hice fue simplemente sentarme y con Miguel eh, y para esto yo tenía 32 en ese momento y conocía a Miguel desde los 15 años. Y desde los 15 años Miguel, el arcángel Miguel, me decía, mira, para controlar esto, para esto, haz el otro. Entonces él me iba guiando. Y yo le dije, Miguel, ¿qué hago? Tú simplemente siéntate y repasemos todo lo que te he enseñado, lo estructuramos y lanzamos la escuela. Entonces, pero es imposible que hay una preparación para eso. O sea, es imposible. Porque, o sea, tú misma has visto, sí. o sea, hay alumnos que llegan con casos que nunca más que nunca nadie ha visto, o si lo ha visto que los Warren, por ejemplo, Sí. lo conjuro. Entonces, yo no estaba preparado, ¿no? Pero no soy de las personas que se detiene cuando sabe que no estoy preparado para algo. O sea, eso no es, yo no me detengo ante algo que parece un obstáculo, ¿no? Entonces, aparte yo confío en Miguel. Dije, si me dejas fundar la escuela, entonces, ya pues, ayúdame, pues, ¿no? Claro. Y hasta ahorita ustedes saben que todo lo hago a través de Miguel. O sea, Y eso que dices es importante. Ambos, yo he visto miles de cursos, no solamente espirituales, sino otros cursos, y no es porque soy parte de la escuela, pero es real, y justo te lo comentaba la última vez que fuimos a ver a ciertos personajes que tienen canales de YouTube en vivo, sino que en realidad son entretenidos. Yo, ¿cómo es que sacas tanta información? Que me estoy desviando, pero me da curiosidad, y haces un curso tan estructurado, porque hay cosas técnicas que igual no son aburridas, y es como que prueba, error, que tú ya cometiste, pero que nosotros nos das lo que te funciona. Entonces, realmente, yo en lo personal no lo he visto en otros lugares. O sea, ¿de dónde sacas esa guía? Y cuando tú dices Miguel, 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 y hablas con como si fuera tu papá, como si fuera tu hermano, con esa cercanía, a mí me causa curiosidad y decir, oye, es verdad, ¿no? Porque muchas veces nos cuestionamos con mi esposo porque somos seres humanos, oye, ¿será que sí? ¿Será que de verdad nos pasa, no? Porque a veces nos pasan tantas confirmaciones que decimos, Dios mío, ¿de verdad sí? Y luego voy al curso y digo, pero ¿tienes esa cercanía? Siempre, ¿cómo hacen para tener esa cercanía ambos, no? Con él ahora. La verdad es que yo entiendo que es un proceso, Ujú. porque todos nosotros venimos de distintas formaciones, ¿no? O sea, entendiendo que no todos somos católicos, algunos vienen de otras religiones y ya hay creencias predispuestas. Sí. La verdad es esa. Entonces, yo inicialmente sí creía en los arcángeles, pero no estaba muy, o sea, no conocía este lado de la parte espiritual. Ujú. Y lo que sí me queda claro es que la iglesia y bueno, en general todas las religiones, pues no siempre ahondan en todo lo que es el tema espiritual, ¿no? Y lo interesante es que tu guía, en este caso el arcángel Miguel, actúa siempre y cuando tú estás listo para recibir el mensaje y tú lo pides, ¿no? Y lo más bonito con respecto al curso es que siempre fue una guía del arcángel Miguel, porque ya que tú preguntaste sobre el despertar de los maestros, como la gente pedía, oye, yo también puedo ver, yo también siento, y de un momento a otro él me dijo, ya sé cómo se va a llamar. Entonces, en mi caso, yo solamente aceptaba todas estas guías del arcángel Miguel, porque me decía, ya sé cómo se va a llamar. pero Miguel también te dijo, se presentó ante Fío, ahorita te cuento para mí qué es, como es una figura paterna, pero a Fío le empezó con, no conocía nada. Entonces yo le dije, oye, Miguel, dale unas pistas, pues, para, no sé, convéncela, no sé qué eres tú, ¿no? Y de la nada he empezado a ver plumas por todos lados, o sea, por lugares que era imposible que habrían plumas. Y eran unas plumas blancas hermosas, no sé, cuéntale de Mira, Ignacio, de... plumas, pero más que plumas, o sea, hubieron unas situaciones personales que en ese momento yo no sabía canalizar ni recibir mensajes. Entonces, los mensajes yo los recibía a través de José Antonio, que hace un trance completo.
y me decía cosas que solo yo sabía que él no sabía. Nosotros recién nos estábamos conociendo, entonces es como que Las primeras citas. es como que, ¿qué? O sea, ¿de dónde salió esto? O sea, yo nunca se lo dije, ¿no? Entonces eran como que cosas muy puntuales y él me decía lo que iba a pasar. Esta persona, esto de acá, entonces yo decía, bueno, y también lo de las plumas, porque empezaron a aparecer plumas que me pareció sorprendente también en el carro, en mi departamento, en el gimnasio y cosas que yo nunca había visto, ¿no? Incluso yo tengo una anécdota que me pasó con el fallecimiento de mi papá, porque cuando nosotros nos conocimos, José Antonio me dijo, yo siento que ya no lo veo a tu papá, eso me dijo. Y Tu eso papá fue aún como estaba que a los vivo. meses él estaba vivo. Y bueno, yo me alerté, yo alarmé a toda mi familia, ¿no? Entonces le dije a mi mamá, le hicieron muchos exámenes, en ese momento No salía. nadie se dio cuenta. Digamos que tenía algunas enfermedades, pero ella me decía, está en lo normal. Entonces yo dije, bueno, esté todo bien, pero él me seguía insistiendo. Cuando pasaron 3 meses, él fallece, todo De la nada. o sea, todo se dio como para que fallezca de esa manera, porque sí hubo negligencia médica y varias cosas allí. Entonces, cuando yo estaba en esa angustia de, ¿será que sobrevive a esto? ¿Será que pasa por porque entró a UCI? Fue casi 2 semanas de mucha angustia. El arcángel Miguel, a través de José Antonio, me dijo, no te preocupes que yo lo voy a cuidar y él está conmigo. Y yo decía, bueno, eso a mí me tranquilizaba porque espiritualmente, no voy a hablar de la parte del cuerpo, yo sabía que mi papá estaba bien. Bueno, después él fallece. Y algo muy curioso que sí lo he contado incluso en el podcast, al momento de hacer el entierro y todo, yo hice la compra del nicho y todo, pues obviamente en automático. Y cuando fuimos a dejarlo, el pabellón era San Miguel. Entonces yo tuve confirmaciones de él, de ese tipo también. Y yo sabía que mi papá estaba cuidado y ha sido una persona muy espiritual. O sea, la verdad, después de su fallecimiento me enteré más cosas que él conocía porque ya las estamos viendo. Claro. Entonces decían, qué pena que yo no lo supe aprovechar cuando él estaba vivo, ¿no? Y esa fue una de las tantas confirmaciones también. Sí, en mi caso no sé si te has dado cuenta, pero hay algo en común que tenemos con Miguel que tanto para mí como para Fío fue una figura paterna, ¿no? En el caso de Fío, por ejemplo, empezó a acentuarse su presencia, o sea, la presencia de Miguel después del fallecimiento de su papá. O sea, literalmente Miguel entra en mí y le daba mensajes, entonces fue un acompañamiento muy interesante, ¿no? Y en mi caso se me presentó cuando yo tenía 15 años. Y también a esa edad, como cualquier adolescente, pues tiene sus temas ahí con sus papás y se cree incomprendido y un montón de cosas. Y peor todavía, si normalmente un adolescente se cree incomprendido, imagínate un adolescente que podía ver esas cosas, ¿no? Y yo antes de conocer a Miguel, yo a veces se me presentaban espíritus, pero que habían fallecido de maneras, pues, Feas. complicadas, ¿no? Ok. Quemados, disparados, Wow. aplastados, qué sé yo. O sea, hay muchas cosas, ¿no? Porque cuando uno ve, no solamente ve las cosas bonitas. Entonces, Miguel el común denominador que hemos visto con Fío y conmigo es que se presenta como una figura paterna, ¿no? Y lo hace agradable, ¿no? O sea, ya, mira, desde los 15 años, ahora yo tengo 34, o sea, ¿ya cuántos años son? O sea, son más o menos 19 años que tengo, que me ha dado un montón de confirmaciones. Todas las veces que él me ha dicho algo, ha sido para ayudar a otras personas. Jamás ha sido para hacer daño ni nada por el estilo. Entonces, por ejemplo, me ha puesto en lugares exactos, con personas exactas que se estaban a punto de... bro. O me ha mandado a lugares exactos, con personas exactas, como lo que pasó contigo. O sea, como para ir yendo al tema, nosotros nunca vamos, o sea, nosotros vamos a un gimnasio. Espérate, ahorita te pregunto esa parte. Ok. Justo entramos a ese tema. Quiero saber por qué traes eso en la mano. Me da curiosidad el rollo. Ah, esto. Eso, cuando hicimos el primer podcast Tengo o miedo. el segundo, él tenía un rosario muy parecido y habían varias personas que preguntaban por el rosario y también por la cruz que en ese momento teníamos en la grabación. Ujú. Cuenta más, no me asuses. No es nada malo. Este es un regalo más bien para en realidad. Entonces, lo traje de la Basílica de Guadalupe.
Entonces, bueno, porque pues, tu enana pues puede ver también así como yo, entonces yo le entiendo. Ujú. Entonces, es una protección adicional. Ahorita lo estoy cargando le estoy poniendo mi protección adicional, ¿no? Pero está bendecido desde la Basílica de Guadalupe. Gracias, Entonces, amigo. no hay nada malo, no te preocupes, no es que voy a... Lo que pasa es que después les cuento, pero ya andando en el tema, ¿cómo nos conocimos? Yo quiero que ustedes les cuenten porque de nuestro lado ya yo se lo he contado, pero ¿cómo nos conocimos? Nosotros nos conocemos ya de cierto tiempo, no tanto tú como con Manuel, con mi esposo. Ujú, A Fiorella nunca la había visto antes, ujú. pero cuéntales esa parte, que justo ibas ahí en ese momento. Sí, en realidad con Manuel, con tu esposo, pues yo lo conozco desde el año 2010, 2011 aproximadamente. Claro, cuando todavía no teníamos canas, ¿ves? Y de ahí nos dejamos de ver, ¿no? Como unos 3, 4 años más o menos, 3 años creo que nos dejamos de ver. Y de la nada, pues con Fío siempre vamos a un centro comercial, ¿no? A entrenarte y a comprar unas cosas. Y siempre vamos temprano. ¿No? Y nunca vamos de noche, ni mucho menos vamos por el lado en que fuimos ese momento. Entonces, no sé por qué, ¿no? Por eso te digo, Miguel también a veces pasan cosas. Decidimos, ¿sabes qué, amor? Vamos por acá. No sé por qué, ¿no? Y de la nada, pues era un estacionamiento, estamos atravesando un estacionamiento, está todo oscuro, y de la nada escucho, y yo, José. Y yo, y yo me seguí de frente. Dije, ¿quién será? Pues no, está loco. Y de la nada, José. Y me dice pues mi apellido. Y dije, ya, si dice mi apellido es porque me, Te me, conozco. me conoce de ya de mucho tiempo. Y en eso volteo y en la oscuridad no veo a alguien venir. Y yo dije, no creo que sea espíritu, porque... y de la nada veo a Manuel, ¿no? Y me dice, así, rarísimo. Y dije, ¿qué haces acá, cholo? Entonces comenzamos a hablar. ¿No? Y no sé por qué, porque a Manuel, que lo conozco desde el 2010, como te digo, nunca le comenté eso, Claro, ¿no? Manuel es la prueba viviente. Yo sí le dije que le cuente. Manuel, y claro, Manuel es la prueba. Pero ¿por qué no le cuentas a tu amigo? ¿Qué tal le puedes hacer? lo que pasa Sí, es que Manuel, bueno, Manuel es corazón, sí, es un corazón con patas. sí. Manuel se involucra mucho en las amistades y él siempre me contaba de ti, ¿no? Porque ibas a la casa, pero él nunca me dijo que habían cosas en mi casa, ni que tú trabajabas ahí con él en mi casa a veces y veías cosas. Yo no sabía nada de Es eso. que nunca se lo conté tampoco. Lo ¿No? dijo y O sea, claro, Manuel es la prueba de que, por ejemplo, he tenido un montón de amistades y nunca le decía a todo. Eso no lo hice público, no era mi intención. Y entonces de la nada, pues Manuel me dice, intercambiamos números nuevamente, ya había cambiado de número y nos juntamos, creo que al día siguiente o a los pocos días, Sí. porque le dije, pues, me preguntó, ¿en qué estás, no? Le dije, ay, ¿cómo te explico? Bueno, y le conté que teníamos una escuela y que yo veía cosas y bla, bla, bla. Entonces, y pensé que se iba a reír o algo por el estilo, pero le llamó la atención. Entonces nos juntamos. Claro. Esto es algo que Manuel no ha dicho ni va a decir, pero lo voy a decir. Parte 4. La cosa es que nos juntamos al día siguiente, o a los pocos días, ¿no? Un Starbucks Sí, y le presenté a Fío sí. y Fío le canalizó a él, porque dijo, si yo te canalizo, yo conozco a todo tu entorno, entonces va a pensar. Pero de la nada, Fío por eso decía habilidades psíquicas, porque Fío, por ejemplo, puede leer a una persona en vida. O sea, tú le das un nombre a Fío y, Mm. y te puede decir lo que piensa esa persona de ti, lo que está actuando, lo que le va a pasar y un montón de cosas. Entonces, ya esa es una habilidad psíquica que Fío aprendió en la escuela, ¿no? Y de la nada, pues Manuel sacó su lista, ¿no? De socios que tiene por ahí y nos dijo nombres. Y este socio de acá, y Fío se los escribía a la perfección, ¿no? Entonces, y esto, y esto, y esto, y esto. Y Manuel habrá preguntado así como tuvo unos 40 socios y Manuel se quedó impresionado. Y ahí fue donde me dijo, quiero entrar, ¿no? Sí. Pero no sé si mi esposa me crea, eso fue lo que me dijo. Sí, y ahí lo que dices, Manuel, ese día, Manuel es súper intenso, ese día se leyó todo, se vio todo, todo, todo. No dormí esa noche con él y obviamente en ese momento de mi vida, ya para entrar al tema, yo no estaba bien ni de salud, ni emocionalmente, ni físicamente, o sea, no estaba bien en todas las áreas de mi vida. Había tenido también una pérdida de mi papá que no había superado y aparte me estaban pasando cosas que los médicos no me daban una razón. Y pues que Manuel me dice que me diga eso, lo primero que yo le dije fue, los muertos están muertos y ellos no hablan. Sí, sí, sí. Y siempre lo digo porque, pobrecito, yo vi su cara y ese fue como el chavito del 8 así, a su retiro, recuerdo la primera del campamento, perdón. Entonces, pero
lo que me marca mucho en él, y creo que es que me lleva a esto, es que él entró a esto para ayudarme en realidad. Él entró por ti. Por mí, sí, para ayudarme en realidad. Pero su entusiasmo, su, no sé, su ligereza fue lo que a mí me llevó a creer en todo esto. Porque Fiorella y José Antonio tenían pues su programa de YouTube que antes era en la mañana. Sí. Y justo como siempre lo escuchaba a Manuel ahí, digo, voy a entrar a bañar y voy a poner el canal. O sea, fue así de mala gracia fue. Voy a poner ahí a ver qué. Eso lo sabía. Porque justo está Fiorella canalizando. Entonces ya, salí así por un costadito de la ducha y escribí, ¿qué mensaje tiene mi papá? Para eso no vivía en esta casa, estaba en otra casa. Y tú me dijiste claramente, Fiorella, tu papá dice que sí es él, pero que no te puede decir esto públicamente, que contigo todo es en persona. Y yo estaba misma Rosa de Guadalupe llorando en la ducha, porque es verdad, mi papá jamás, nunca habló de mí en público, ni para felicitarme, ni para criticarme, ni para nada. O sea, era él y yo en privado, toda la vida. Y esa fue la única confirmación que a mí me hizo saber que yo tenía que investigar. Y por eso es que yo le dije a Manuel, necesito hablar con ellos. O sea, ya mi urgencia de hablar con ustedes era en principio para comunicarme con mi papá, pero ustedes estaban de gira, estaban en Estados Unidos. Sí, y yo decía, no, por favor, dile que ya yo estaba intensa, diles. Claro. Sí, me acuerdo, sí me Sí, fuimos, sí. Sí, y fue en julio, de hecho, ya vamos a cumplir un año que nos conocemos, pasando fiestas patrias, creo por el 29, algo así. ¿Por qué? Porque yo tenía un caso de que en ese momento no pensé que era brujería, ni magia negra, ni nada. O sea, yo agoté todas mis fuentes médicas. Lo único que me faltaba es irme al extranjero, porque nadie encontraba una razón de los dolores que yo sentía físicamente, enfocados en el rostro, en el cuello, que me rompiera la pierna tan pronto, que operaran a Manuel. O sea, muchas cosas negativas me empezaron a pasar. No podía pararme de mi cama. O sea, de hecho cuento en el podcast que hubo un momento donde estaba tirada en el piso de mi casa y decía, Dios mío, ya llévame, porque el dolor, vivir con dolor físico a esa magnitud era demasiado, o sea, era muy, muy fuerte. Y yo me iba a todas las misas de sanación, ustedes no lo saben. En la iglesia iba a misa de sanación y yo estaba de rodillas con mi foto, llorando. De hecho, cada vez que lo hablo todavía me cuesta, pero lloraba y decía, Dios mío, sáname, si tú me quieres, sáname. Y todas las misas de sanación, martes, jueves, yo me iba, no importaba la hora, porque vivir con dolor no era vida. Y yo no podía hacer esto. Parte de mi rostro de pronto estaba más inflamado, mi sonrisa cambió muchísimo y la gente, nunca pensé que era magia negra, jamás, o sea, nunca, o sea, fui a psicólogos, lo único que no fui a psiquiatra porque ya dije, no quiero que me mediquen, me dieron una medicación y nunca la tomé, pero ya cuando llega Manuel dije, o sea, llega Kenji en ese momento a mi casa y me hace ver hacia atrás y dije, "Ah, sí", y para esto una señora que ya habíamos cometido el error de pagar un montón de plata por alguien que siento, y siempre voy a decir, me cayó tan bien que no sentí que tenía la intención de hacernos algo negativo, pero siento que ya no sabía que trabajaba desde la oscuridad y ahí me di cuenta que habían entidades en mi casa. Y yo, el ser más miedoso del planeta, de verdad, yo cada vez que me dicen, ¿ves película de terror? No. ¿Has hecho algún tipo de juego de esto de ni? No. Yo nunca he hecho nada. Siempre he sido muy miedosa y muy temerosa y muy ceñida a las reglas. Pero yo cuando les cuento a ustedes, amigos, el podcast número 1 de Enfrentando a la Magia Negra, nunca me he puesto a pensar, ¿pero qué vio José? ¿Pero qué sintió Fiorella el día que llegaron a mi casa? Porque cuando te pregunté, me mentiste y me dijiste, eran unas larvitas energéticas, unas cositas. Un choclo. Uno, pero nunca me dijo lo que quiero que ustedes y yo descubramos en este momento. Yo quiero saber qué vio tus ojos a través de los ojos de un medium, de dos mediums, sensitiva, clarividente y de lo que tú puedes hacer. ¿Qué es lo que viste cuando entraste a mi casa? Porque no habíamos tenido contacto después de muchos años. Claro, la primera parte fue tu papá, ¿no? Sí, Entonces por eso dejé que Fio canalizara. sí. No sé si le quieres contar qué viste, qué sentiste de Sí, su papá, Fiorella, por porque... favor. Y ahí comenzó y de ahí se vos, de ahí se... La voz. Bueno, sí, muchas personas cuando ven las canalizaciones me imagino que se cuestionarán, Sí. oh, ¿será que se está inventando Sí. o que está actuando? No, pero bueno, solamente los que están ahorita como tú, parte de Despertar los Maestros, podrán darse cuenta que cuando uno hace una canalización, lo que empieza a sentir son las manifestaciones, en este caso del espíritu, ¿no? Que era tu papá. Entonces, lo que él me mostraba eran algunas cosas, algunas partes de él, o sea, por ejemplo,
su cabeza, no sé, su forma de sentarse, porque recuerdo que era muy estirado, ¿no? Muy echado. Y siento que él al inicio da las confirmaciones bueno, en ese momento para ti, Ujú. pero eso es lo que suele pasar al inicio, ¿no? Les dicen cosas para que tengan confirmaciones. Entonces, lo que él me mostraba eso, o sea, me mostraba los lentes, el peinadito, ¿no? Su postura y mensajes que tenía para ti en ese momento. Entonces, a mí me muestran así, como que algunas imágenes, a veces sí siento dolores y malestares que con tu papá no pasó, pero hace poquito sí me pasó fuerte con un espíritu, Ya. Ah, okey. bueno, en el parque, y la verdad es que no me lo esperaba, pero a veces sí se podría llegar a sintomatizar sus malestares, pero en el caso de tu papá, ¿no? De hecho, algo que siempre digo es que aún ahí incrédula, honestamente, o sea, sí, pero no, Sí. pero, cuando mi papá es una persona que siempre se ha caracterizado porque nunca te dice las cosas, él dice: "Claro que sí, por supuesto", su forma de hablar. Y cuando tú le preguntaste: "Señor, tal, ¿está ahí?", y ella dijo: "Por supuesto", ya con eso se acabó el podcast, amigos. Ya Por eso lloraste con la lloré como una loca, con lágrima, todo, porque yo necesitaba saber que era mi papá. Mi papá es y siempre será mi alma gemela y más, él nos dijo que había alguien que me había hecho daño. De hecho, fue él el que nos dijo que había una bruja, así Ujú. lo dijo él. Pero entonces, a lo que iba con esto, o sea, la forma de hablar, Sí. esas palabras, y a veces a algunos canalizadores, por ejemplo, yo no recuerdo si lo hice cantadito o no, Ajá, pero a algunas personas incluso les sale el dejo. sí. Sí. O sea, sí nos ha pasado en algunos talleres que les sale el dejo, entonces las personas se impactan porque, oye, ¿cómo así? Porque hasta el dejo lo dijo, ¿no? Ujú. Entonces, sí, en realidad hay cosas que son muy, muy del espíritu, que obviamente yo no iba a escoger a ver esa palabra, simplemente él me muestra palabras o emociones, Mm. imágenes, y es lo que yo te transmití para que tú tengas tranquilidad y responder tus preguntas, porque ella vino con una lista de preguntas. Sí. Pero entonces estaba, a ver, ya, esto ya le pregunté, esto no le pregunté. Y así estuvimos un buen rato, ¿no? Y al final, claro, me quedé tan anonadada que algo que, bueno, tú tienes la habilidad de poder de alguna manera transmitir o cederle parte de tu cuerpo físico Ujú. al espíritu. y ahora tú también. Y ahora yo Ahora ella también lo hace brutal. Pero cuando yo abracé a Fiorella, siendo ella mi papá, seguro muchos no lo entienden, pero no sé cómo explicarlo, porque ya lo he vivido haciéndolo y era mi papá, yo no lo puedo explicar y mucha gente dice, tú estás loca, que no sé qué, no, era mi papá, su forma de abrazarme, la sensación de paz que yo necesitaba para cerrar ese ciclo, porque muchas personas buscamos cerrar ciclos. Yo habían pasado como 5 años y yo no cerraba el ciclo de mi papá, estaba ahí con psicólogo tras psicólogo, llorándole, sobre todo en este mes que es el cumpleaños y era muy difícil para mí y la verdad es que eso a mí me ayudó a cerrar etapas y a buscar, yo quiero hacer eso. Ahí empezó mi búsqueda. Yo tengo que hacer eso que Fiorella hace. Enséñame, así, empezar por eso. Te vio todo el curso algún día. Sí, y por eso que mucha gente dice, pero ¿cómo? Pero en realidad siempre lo digo, mi obsesión de querer saber más, porque es algo obsesivo, uno por mi hija y otro por mi papá, porque fue la primera instancia. Pues. Pero eso es una de las cosas más lindas, ¿no? Cuando nosotros empezamos a hacer 44 arcángeles, yo inicialmente no me sentía empoderada Ujú, como para recibir mensajes. ujú, Así que el proceso que tienen todo el mundo y las dudas que tienen ustedes que nos están escuchando, yo al inicio también las tenía, porque a mí me queda claro los dones que tienes, que son varios, clarividencia, desdoblamiento, psicógrafo. canalizaciones, la psicografía, la psicometría, el desdoblamiento, las limpiezas de casa, porque las he vivido, pero que yo sienta que lo podía hacer inicialmente, yo decía, o sea, sí, al inicio tienes como que el síndrome del impostor, que tú dices, ¿será que sí me sale, que no sé qué? Pero cuando tú te dejas guiar, porque esa es la verdad, o sea, las meditaciones que tenemos dentro de la escuela son muy poderosas para los que lo experimentan y con la constancia, y claro, tienes que creer, Claro. porque si no crees, obviamente tienes un gran bloqueo, Ujú, se fue manifestando, ¿no? Y esas ganas de querer conversar con mi papá, ujú, que te entiendo, porque yo también las tenía, ujú, fue lo que también me impulsa a seguir practicando ujú, y recibí muchas confirmaciones, pero una vez sí lo vi. O sea, ¿sabes? Algo que a mí me quedó muy marcado fue que
cuando él fallece, o sea, nosotros ya vivíamos pues a distancia y bueno, lo internan de un momento a otro y yo me enteré del problema pues el día que lo internan, ¿no? Ujú, Entonces, yo me quedé con eso de yo no abracé a mi papá, ujú, porque yo lo vi en UCI y en ese momento estábamos con lo de algunos cuidados de la pandemia y me decían, no lo toques, no, no se toca, no se abraza. Entonces, yo obviamente por no contaminarlo, aunque sí me acuerdo su manito, pues para que no me vean, pues sí lo llegaba a ujú. tocar, ¿no? Pero no lo pude abrazar, yo lo veía así todo entubado. Y yo me quedé con eso, o sea, yo dije, yo no lo pude abrazar. Y sí, a través de canalizadores que han sido muy buenos, varios, compañeros que tienes y alumnos que me han llegado a dar mensajes de él, pero lo que fue impresionante fue una vez que hicimos un programa que está grabado, que es Abrir el tercer ojo o El tercer ojo, algo así, que fue de los primeros, donde tú lo hacías solo. Yo todavía no recibía mensajes, o no con mucha claridad, y esa noche él se presentó conmigo. Yo lo abracé. Ese día, o sea, esa visita de la que hablamos, que no es un sueño, fue algo muy claro, yo lo sentí, Ujú. o sea, para mí fue mágico, te juro que yo dije: "Guau", y yo le decía: "Ya te puedo ver, te puedo abrazar", o sea, mi papá estaba ahí, en vivo y en directo, es como que tú lo sentirías como si lo estarías viviendo, ¿no? Me duró creo que 20 minutos y ya, regresé, ¿no? Y ese portal que se quedó abierto con el programa, pues yo lo pude aprovechar, ¿no? Ese portal Y fue está ahí. fue hermoso, la verdad que esa experiencia yo creo que para cualquiera que ha pasado por un duelo, Es o hermoso. sea, es una experiencia hermosa, no tiene precio, la verdad, no tiene precio. Si yo tendría que haber pagado por Sí, entrar en contacto con él en ese momento, yo hubiera pagado todo, sí. ¿no? Pero sí, así fue, o sea, fue muy lindo esa experiencia. Y Bueno, esa empatía entre tú y ella por la misma situación sí. también hizo que el día que Fío te canalizaba a tu papá, aumentara más el match porque estaban entrando a las mismas frecuencias. Yep. Es justamente lo que te quería hablar, el tema de las frecuencias Sí. para que entiendas lo que estoy a punto de decirte de que es lo que vi, Okey. ¿no? Entonces, mira, este ejemplo nunca lo he dicho públicamente, pero, o sea, trato de ver la forma de ponerlo con analogías. Creo que todo buen educador te educa con analogías y tu esposo es especialista en eso. O sea, Manuel es un capo. Yo he aprendido a enseñar a Manuel. Manuel es uno de mis mentores, dicho sea de paso, en temas de negocio, en temas de exposición y manejo de personas y todo eso, por las cosas que hacíamos antes. Una consulta. ¿Tú has escuchado alguna vez acerca de la crisoperla externa? Mira, me dices eso y siento que no lo conozco, pero lo he escuchado. O sea, Ya. me resuena mucho, pero no he investigado. Ya, mira, a ver, que dejen en los comentarios las preguntas, las personas que han escuchado acerca de la crisoperla externa. Yo te digo ahorita que es una crisoperla externa. Mira, imagínate una larva, así asqueroso, horrible, que para matar a sus presas, que son otros insectos, otros microbios, lo que hace es absorber todos los líquidos del cuerpo de su presa. Ya. ¿Ok? De bicho, sangre, vísceras, todo lo que es líquido lo absorbe, así como si estuviera tomando Jugo con cañita. jugo con coñita, ¿ok? Y el cadáver de su presa se lo pone a la espalda, ¿no? Y de ahí va y busca otra presa. Ya. Mira, pero a ver, a lo que voy es que quiero, claro, quiero que la gente entienda y se imagine por un momento una larva horrible, un monstruo así feo que le succiona toda la parte de los líquidos, ¿no? Como película de terror y se pone encima del cadáver encima. Y yo te digo algo, si se imaginas esa cosa, tú miras, ¿existe, no existe? La mayoría de personas me va a decir, esa cosa no existe. Yo te digo algo, gracias a la crisoperla externa, los agricultores controlan las plagas. O sea, gracias a este bicho horrible, que la escena que te describo es horrible, pero pueden buscarlo en internet, pero gracias a eso comemos. Porque los agricultores, al menos en Perú y en diferentes partes del mundo, compran bueno, al por montón estas larvas y lo expanden en las cosechas para controlar las plagas y gracias a eso podemos comer. Ya sé por qué sí te creo. Ujú, Porque cuando los doctores me decían qué sientes, y eso fue lo último que vi, que fue obsoleto, ahí es la verdad, ujú. le dije, yo tengo un bicho que me chupa el cuello como si fuera un jugo en una caña. A eso iba. Ese le dije, y el doctor obviamente me mandó al psicólogo, porque es que Claro. era lo que yo sentía, amigo. Yo sentía que estaba aquí, algo abrazándome y estaba
Claro. Todos los días, a todas las horas, y solo cuando dormía paraba. Exactamente por eso te pongo este ejemplo, porque, por ejemplo, la mayoría de personas dirán: ¿cómo puede existir una cosa así que te chupa el líquido y todo eso?". Pero es real. Otra cosa es que la gente no sepa su existencia y no haya pruebas. Pero en el caso de la crisoperla sí hay pruebas, o sea, está científico, o sea, crisoperla externa es un nombre científico y su nombre común es crisopa, ¿no? Por ejemplo, entonces ya, mira, tú no lo conocías, sin embargo, está en tu día a día, gracias a eso puedes comer en el día a día, pero sí hay un grupo pequeño de científicos y agricultores que sí lo conocen. ¿Me dejo entender? Entonces la analogía es la siguiente: lo que yo vi en ti es literalmente una especie de crisoperla externa, pero que no tiene un cuerpo físico, sino un cuerpo energético, ¿no? Hay muchas criaturas dentro del planeta Tierra y de la galaxia que no tienen cuerpo físico. O sea, ¿por qué? Porque, a ver, nosotros somos un grupo de átomos que viaja a una velocidad tan rápida que se forma la materia, y esto es lo que podemos ver. Hay personas como yo, que no soy el único en el mundo, que puede ver esos átomos dispersos que no viajan que viajan a una velocidad más lenta y que igual tiene un cuerpo, pero un cuerpo energético no, digamos, que no se puede ver con la vista normal, ¿no? De un ser humano. Entonces, dicho esto, lo que vi fue una de las tantas cosas que también veo a veces desde niño, que a veces veía cosas que no necesariamente tiene un cuerpo o una apariencia exacta, que tiene dientes y que sí tiene dos ojitos y todo eso. Ujú. A lo que vi tuyo fue algo más asqueroso, ¿no? Entonces, era como que múltiples cosas que parecían ojos, una boca grande, y era como si estuviera, era como si fuera, que estuviera una chalina alrededor de tu cuello, Como una y exacto, como una especie de serpiente, y agarraba y acá estaba, como sanguijuela, estaba en un lado de esto. Y yo dije, ay, ¿cómo le explico esto? ¿No? Tú dijiste, tranquila, ahorita lo saco, ahorita lo boto. Eso fue lo que me dijiste. Yo lo vi, lo boto. Así. Exacto. Entonces, y algo que nunca les he contado, o sea, bueno, nunca he revelado, no creo que pueda revelar los nombres exactos, pero yo he colaborado con algunos representantes de algunas religiones, católica, cristiana, protestante, hasta mormones por ahí, cuando hay casos como estos, por ejemplo, de ataques energéticos, ¿no? Porque una cosa es la posesión, cuando se te mete el diablo o un demonio adentro, y otra cosa son casos de brujería que son abundantes en Perú, en donde personas te pueden enviar este tipo de cosas, ¿no? Ahora, es tan real como, mira, hay una anécdota que nunca he contado, pero en el colegio yo me acuerdo que un día estaban primero, segundo de secundaria, y había un tipo que me molestaba, ¿no? O sea, que me hacía bullying y toda esa cosa, no, pero algo ligero, ¿no? Entonces yo lo veía y de pronto me daba tanta cólera, estaba sentado en el salón de clase y en la parte de atrás él estaba adelante, era un chanconcito, no voy a decir el nombre, ¿ok? Si alguien de mi pro me escucha, lo saca al toque, ¿no? Pero era muy seguretti, ¿no? Le gustaba salir y bailar y todas las cosas. Entonces yo agarraba y lo veía y me concentraba y daba tanta cólera por algo una broma que me había hecho en el recreo, ese tipo de bromas me hacía. Ujú, Y de pronto veía que él empezaba a sudar, ujú. ¿no? Y de pronto decía: "Profesora, quiero ir al baño". Entonces, y como 2 3 veces, entonces, le estaba doliendo el estómago, y después veía que se agarraba la cabeza y que le dolía la cabeza. Entonces, también me di cuenta que yo podía hacer daño a otras personas. Claro, claro. Y eso no es algo que solamente yo lo haga. O sea, en la escuela, hasta ahorita tengo un montón de alumnos que, si tú le muestras una foto, puede mandarle un dolor de cabeza a alguien a larga distancia. Y peores cosas, pero obviamente ellos no son malos, entonces yo los tengo también contenidos, ¿no? Y también son un ejército de ellos, ¿no? Porque también Miguel obviamente me prohíbe, o sea, Claro. ojo, ahí todavía no conocía a Miguel, ¿ah? Ahí, antes de eso no conocía a Miguel y tampoco, o sea, no estaba seguro si era yo, ¿no? Hasta que empecé a ver o sea, empecé a recibir más confirmaciones. Entonces estábamos en educación física y había otro tipo que también me caía muy mal, era un figuretti, el que mejor jugaba fútbol, y nada, me concentraba así y de la nada, ¡fum!, se resbalaba y se golpeaba fuerte, pues, ¿no? Y dije: Eso ya no es coincidencia", dije: ¿Qué será, no?". Y después ahorita en la escuela hay mucha gente que también se concentra, te manda cosas. Ahora, dicho esto, hay personas que en Perú, por ejemplo, lo llevan a un nivel profesional, que son los famosos brujos, Claro. que en donde, entre comillas, hacen rituales, ponen una foto y todo eso, que en realidad son seas, es puro show,
¿no? Todos los brujos, las cosas que hacen son puro show, valgan verdades, es cierto, porque tengo alumnos que sin hacer todo eso, le pones la foto, igual le manda, entre comillas, le puede mandar toda la mala vibra a una persona, pero ¿qué es lo que hace en realidad? No es que le manda mala vibra o le manda, no es que te mandaron una larva a ti. A ver, cómo funciona la brujería? Como decía Nikola Tesla, si tú quieres entender los misterios del universo, tienes que hablar en términos de frecuencia, vibración y energía. Entonces, nosotros al ser un grupo de átomos que están formados por electrones, protones y neutrones, los mediums, personas como nosotros, tienen la habilidad de producir una sobrecarga, ¿no?, de electrones a tal punto que incluso pueden desprender parte de su campo electromagnético, ¿no? De ahí se explican los viajes astrales, que tu cuerpo físico está ahí, pero tú sueñas que sales de tu cuerpo y te ves y todo eso es porque una parte de tu campo electromagnético está afuera. Los fantasmas es igual, por ejemplo, el espíritu de tu papá en realidad es parte del campo electromagnético de tu papá que está parado a tu costado, Sí, por lo sé, ejemplo. lo sabía. Entonces, Impresionante. ajá, entonces, yo puedo, no sé cómo, pero mis ojos o sea, lo procesan y le puedo poner la forma en la que estaba con vida, ¿no? Entonces, al ser un campo electromagnético, almacena la información. Por eso es que Fío puede acceder a recuerdos y cosas y posturas y un montón de cosas. Ya, así se explica el tema del contacto con espíritus, ¿no? Y no es nada satanista ni nada, es una habilidad neta, es completamente natural del ser humano. Pero al igual que la gente no sabía que existía una crisoperla, la mayoría de seres humanos no sabe que pueden hacer esto. Y tienen miedo. Y tienen miedo, ¿no? Y peor todavía si pertenece a una religión, vas, los crucifica. Pero ya te dije, hay varios padres que me han mandado a hacer su trabajo, ¿no? Porque la mayoría, no conozco a un solo padre que no se muera de miedo cuando hay un tema de brujería o de magia negra. ¿Se mueren de miedo? Se muere de miedo. Y la gran mayoría No aceptan hacer un exorcismo. no aceptan. Yo te digo, hasta el día de hoy, cada vez que conozco un padre, después le explico de eso y muchos me tachan en una, pero los que sí han visto y sí han presenciado, sí les hace sentido. A tal punto que incluso después me derivan casos. Y yo por esos casos yo no cobro. Claro. Por casos de brujería. Exorcismos no, o sea, exorcismos es casi, es bien difícil de encontrar, ¿no? Pero brujería o casas infestadas con espíritus, eso pasa cada rato. Y los padres me derivan a mí, ¿no? Me lo derivan y después hablan mal, ¿no? De uno. Pero claro, bueno, No diré nombres. hemos tenido casos de donde hemos hecho limpiezas, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, y sin hablar mal de ninguna religión, o sea, muchos de ellos nos decían, acá ha venido un sacerdote, acá ha venido un padre, ha hecho una limpieza Bueno, y no pasa nada. O sea, los demonios, y eran casos demoníacos, o sea, eran casos no solamente de espíritus, eran casos de demonios, de brujería, o sea, entes que ya tenían, creo que prácticamente ya muy infestada la familia, por decirlo Claro. así, ¿no? Entonces, no es porque nosotros lo digamos, simplemente la gente puede darse cuenta que no es suficiente, porque muchos de ellos no tienen la fuerza espiritual, por decirlo así, claro, para sacar estos entes, ¿no? claro. Porque tienen miedo. Sí. Lo La que pasa verdad es es esa. Claro, la fuerza espiritual, científicamente, y esto todavía obviamente nadie lo ha comprobado, pero yo tengo ciertas hipótesis, sabes que lo pruebo y lo pongo a prueba todo el tiempo con los alumnos, es que, por ejemplo, lo que te mandaron a ti, por ejemplo, en primer lugar fue una persona que sabía manipular la energía, ¿ok? Y no es que te mandó eso, lo que hace, y eso nunca te lo he explicado, creo, nunca lo he hablado ni siquiera en el curso todavía, que yo puedo, así como me puedo desdoblar, puedo salir de mi cuerpo estando dormido con los ojos cerrados. También ustedes me han visto Sí, que sí. puedo describir escenas y ahora tú también lo haces, ¿no? Estando despierta y tú vas a nuestra casa y tú, incluso tu hijita va a nuestra casa y le he dicho, mira, a Fío le dice, en tal lugar, en astral, ¿no? En tal lugar está el anillo perdido de Fío, ¿no? Entonces ya, más o menos mira ese concepto, ¿ah? Mira ese concepto, o sea, hay desde niños hay gente que tiene ese don. Yo no tenía ese don, yo lo desarrollé. No, yo podía ver, pero por ejemplo, hay niños que pueden desdoblarse y van a lugares y te describen cosas increíbles y hacen cosas increíbles. En la comunidad hay un montón de casos así. Entonces, lo que pasó en tu caso, ahora sí, para que entiendas la base casi científica, es que esta persona lo que hacía era salía de su cuerpo y lo que hace es que externaliza su campo electromagnético de una manera un poco más densa. ¿Ok? Si tú quieres hacer daño a alguien o quieres, o sea, todo eso, lo que he visto que la gente hace es que exterioriza una parte, es como que si me creo un brazo más grande,
¿no? Una extensión de mi brazo. Entonces mi campo electromagnético es más denso ahí. Y lo que hago es que te quito tu campo electromagnético a ti y hago Al que, descubierto. exacto, te dejan al descubierto tu frecuencia baja. Ahí te entra la ansiedad, el estrés, la depresión, empieza a haber un daño a nivel Es físico, verdad. ¿no? Pero al mismo tiempo te vuelves una presa fácil de estas cositas que andan por ahí. Entonces, una vibración baja, una persona enferma, deprimida o qué sé yo, energéticamente es un festín para este tipo de larvas. Entonces, los brujos lo que hacen es eso, te bajan la frecuencia y simplemente eres presa fácil de lo que está a tu alrededor. Recuerdo que tú me dijiste, lo voy a decir, que había una anciana, me dijiste. Primero me dijiste que era una larva y después me dijiste que era una legión de demonios y después me dijiste que había una anciana en mi casa. Lo de la anciana me resonó mucho porque ya me lo habían dicho, pero me habían dicho la anterior persona que ya se había ido, que sé dónde estaba ubicada en una cierta parte de mi casa, donde había mucha actividad paranormal, pero sin tabú. ¿Cuántos eran? ¿Qué eran? ¿Solamente era una larva? Lo que pasa es, no, lo que pasa es de que, a ver, te mandaron eso, Ya. ¿no? Recopilación de una persona que manipulaba eso. Pero de por sí hay algunas personas como tú que tienen un campo electromagnético muy fuerte. Ujú, Entonces no es lo mismo que yo le haga brujería a alguien X, ¿no? Y a veces a esa persona no le pasa nada, ujú. ¿no? Porque tiene su campo electromagnético es normal, Ya. ¿no? Pero en tu caso, por ejemplo, tú irradias demasiada energía. Sí. Entonces, cuando hay un ataque energético, si tú eres una persona que irradia mucha energía, entonces es más vulnerable, porque si tu frecuencia está baja, pero está baja y encima es amplia, entonces llamas a más. Mm. Me dejo entender. Por eso que te chocaba más a ti. Era como un imán. Literalmente eres un imán, ¿no? O sea, de por sí, la gente con vibración baja atrae. Por ejemplo, todos los políticos hasta las patas, ¿no? Ujú. Pero por ejemplo, la mayoría de ellos vibra bajo y No siente nada. no genera tanto campo electromagnético como tú, ¿no? Y te diste cuenta porque entraste al curso y de pronto canalizabas Qué raro. espectacular, ¿no? Entonces, era porque vienes con esa predisposición. Generalmente las personas que tienen sueños premonitorios, las que sueñan que sale de su cuerpo, las que anticipan cosas antes de que pasen, la que ven con el rabito del ojo, no esas cosas, la que ven ovnis, por ejemplo, porque no solamente es para esta parte espiritual, Sí. las que han visto, han tenido contacto extraterrestre, todo eso, son personas que tienen un campo electromagnético mucho más amplio y que son más sensibles a ese tipo de ataques. Y lo que vi fue Mm. Dila, dila, dila. o sea, a ver, lo voy a describir para que después lo hagas por inteligencia artificial, que a ti te gusta Okey. usar ChatGPT para eso. Entonces, por ejemplo, había, la principal era la larva que estaba acá. Entonces yo la retiré, pero a pesar de que la retiré, cuando estás muy expuesta a diferentes campos electromagnéticos negativos como esto, puede haber y puede quedar, y quedó, un daño físico, a nivel físico, Ujú. ¿no? Entonces, ahora, lo interesante es que la tecnología ahora está, de alguna forma, está dando la razón a esto que te estoy diciendo. Por ejemplo, en el MIT, hay pruebas en los cuales mediante ciertas frecuencias, ¿no? Hay algunos virus y bacterias que se disuelven, o sea, se mueren, Ujú. ¿no? Igual en Stanford, y hay muchas universidades y diferentes laboratorios que están empezando a hacer pruebas de ultrasonidos y enviando Ya. ciertas frecuencias que hacen que virus, ¡pum!, ¿no? Se destruyan. Entonces, lo que hice contigo fue enviarte, así como lo hicieron negativamente para ti, yo lo que hice fue ampliar mi campo electromagnético más denso y fue sacar esas cosas, porque esa cosa tú me has visto que yo hago esto y lo Así saco. es. Y es como que, imagínate mi mano, lo que yo me concentro y lo que veo es que mi mano se vuelve 10 veces más grande, Una manopla. ¿no? A una especie de manopla y logro agarrar y logro sacar eso. Okey. Ahora ustedes dirán, pero nada, eso no es posible. Bueno, tengo ahorita decenas de testimonios de gente que he sanado haciendo exactamente lo mismo. Ujú. Pero no siempre es un ataque energético. Muchas veces de verdad es un tema de descuido, es un tema psicológico, es un tema nutricional, pero en tu caso sí está bajo. Fue Sí estabas difícil. frea. La neta estabas Tú eres de las pocas, o sea, esto lo decimos siempre en los Sí. programas porque somos muy responsables con los consejos o las recomendaciones. Vienen a nosotros muchas personas creyendo que tienen brujería, eso es uno. Y también personas que tienen problemas de salud, Ujú. que también piensan que se puede llegar a una sanación al 100% solamente utilizando la parte espiritual.
Y en realidad hemos tenido casos que sí y hemos tenido casos que no. Entonces siempre recomendamos que hagan sus tratamientos médicos, ¿no? Porque siempre los va a ayudar. O sea, hay personas que empiezan a sentir una mejoría porque están siguiendo, por ejemplo, digamos, están siguiendo una sanación espiritual, cortan su medicación y fallecen. Entonces, nosotros no dejamos de ser responsables con la parte médica, con sus tratamientos psicológicos, psiquiátricos, etcétera, ¿no? Porque lo necesitan. Si tuvo brujería, por ejemplo, en tu caso, que gracias a Dios no llegó a mayores, sí necesita la parte Hasta el médica, día de hoy. sí la necesita. O sea, no es que, no, ya está. No, porque el cuerpo ya tuvo un daño Sí. y a eso vas, ¿no? Con ese tema. Claro. Y de hecho sí, ¿no? Porque tú me dijiste ya, Katy, ahora vas a esperar 2 meses y te vuelves a hacer tus chequeos completos y es ahí donde dan con un diagnóstico que antes no daban. Y hasta el día de hoy, o sea, hasta el día de hoy siguen dando con diagnósticos que todavía, como tú dices, de las secuelas, que tengo que ir poco a poco, que es paciencia, porque lamentablemente la persona, yo siento que la persona nunca sabe qué tanto daño puede hacer. Siento que es una de las tonterías que hacen los que no te quieren ver bien, te mandan cosas y no saben qué tanto impacto pueden Pero ocasionar. pero hay siempre, o sea, claro, pero ese es el tema con las personas que hacen trabajos, llámese brujo, chamán, llámalo como quieras, que te ofrecen una cosa, pero que no te explican la consecuencia. Sí. Porque al deshacer trabajos, como en este caso, o sea, el que hizo el trabajo, o sea, el brujo que hizo el trabajo, siente que se regresa eso de allí. Sí. Y en realidad cuando hacíamos talleres no tienes idea, porque siempre se presentaban o sea, todos los trabajos que se les hacía, Pasado. venían a visitarte a ti y nosotros sabíamos, en este taller va a haber esto de acá, porque ya se presentaban con él. Claro, y hay una conexión interesante, eso nunca lo he explicado también, estoy adelantando algunas cosas que voy a decir en curso, pero por ejemplo, esa mujer que te mandó a ti y te quitó el campo Es electromagnético, una mujer. es una mujer, al estar en contacto con tu campo electromagnético, deja un conducto, ¿ok? Una especie Canal. de conexión Sí. en la cual cuando yo retiro esas cosas suelen, es como que, imagínate un tubo, ¿ok? Entonces yo lo saco y esa cosa se mete por el tubo y adivina dónde llega, ¿Dónde? a la persona que te mandó eso. Esa es la explicación casi científica y que nunca he escuchado esto en YouTube de nadie que explique, pero esa es la razón por la cual cuando a la gente dice que si gente hace brujería, se le regresa a la persona. Y es justamente por eso. Entonces, y el brujo está protegido, porque el brujo sabe hacer eso. Entonces, pero ¿quién tuvo contacto con el campo electromagnético del brujo? La persona que contrató. Por eso cuando tú mandas a hacer algo a alguien y esa persona es limpiada, se le regresa al brujo, pero finalmente a la persona. Y eso es Entonces, algo que a mí me pasó mucho después de que pasó esto. Yo empecé a ver cosas que nunca había visto, o sea, empecé a ver brujas en mi casa, o sea, en esa parte donde había mucha actividad, o sea, mi hija las veía y yo las veía o sea, cuando soñaba, las soñaba y era un sueño tan real, un vívido, como le dicen ustedes en el curso, que que al comienzo yo me paralizaba, ¿no? Era como que estaba, parte del bruxismo que hoy en día me ocasiona era que no podía salir de ese momento, pero veía cómo se burlaban de mí. Y en el curso, creo que también por eso no quisiera tenerlo, pero poder discernir de lo que sí es y de lo que no es, ¿no? ujú. Porque lo veía con claridad, y no veía solamente uno, pues veía, pucha, eso la verdad era continuo, era una señora viejita, después era otra, y ya es como que convives con eso, ¿no? Y te explico por qué. Porque Porque al momento, ¿y por qué comenzaste a ver eso? Porque al momento que yo entro en contacto contigo, cuando un medium, digamos, entre comillas, más desarrollado, como mi caso, no con todo lo mío del caso, pero entra en contacto con alguien que ya tiene ese campo electromagnético, pero a partir de ese momento es como que parte de mi campo se queda contigo también. Por eso empezaste a poder desarrollar más. Generalmente los alumnos que han tenido más contacto o contacto directo conmigo empiezan a decir, no sé qué pasa, pero a partir de que yo a tu taller de pronto puedo ver y todo eso es porque yo le dejo parte de mi campo electromagnético, que está más equilibrado, justamente para que se equilibren. Y es lo que te iba a preguntar, tú tenías un tema por acá, pero, corrígeme si me equivoco, ya te habías hecho resonancias magnéticas por acá y no había encontrado nada. yo me he hecho resonancias de aquí hasta el final de la columna, Ujú. te juro, de verdad. Y ninguna salió nada más que la cervicalgia, que todavía lo tengo, que todavía la trabajo con tema postural, pero no salía nada. Pero ¿sabes por qué?
¿Por qué? Porque, y eso tampoco lo he dicho, estas especies de larvas energéticas, al estar acá, bloquean equipos científicos. Y esto no eres el primer caso que veo eso. Por eso que, por ejemplo, cuando yo les hago una limpieza a alguien, después hacen los mismos exámenes y esta vez sí aparece la enfermedad. Y es porque al estar este campo electromagnético que los científicos y los doctores jamás van a poder explicarse muy bien de dónde sale, ni yo tampoco, pero al estar acá, imagínate pues que tú quieras tomarte una foto a tu cuello, pero tienes una chalina puesta, no sale nada. Pero si te saco la chalina, se ve el cuello. Claro. Ya es exactamente, eso es lo que te quería decir. Por eso hemos tenido tantos casos de gente que viene que tiene un tema de brujería, que ya generó un cáncer, por ejemplo, o algo que no ha sido detectado, un tumor. Nosotros lo limpiamos y automáticamente el médico encuentra eso. Claro. Entonces, ahí lo que a mí me encanta, o una de las razones que me gusta mucho de la escuela es que nosotros lo estamos orientando hacia la parte científica y queremos ir indagando más de esto porque hay cosas que sí se pueden sanar con esto. O sea, ¿cuántos años estuviste con esto y cómo te sientes ahora? Esto fue, ¿cuándo terminó la pandemia? 2000, 21, ya, el 2021, o 2021. 22 todavía hasta mediados. Bueno, estuve con desde el 2021 y 22 y ustedes los conocí antes de casarme, justamente. Fue justamente en ese lapso, casi 2 años y medio. Y creo que por eso ahora entiendo, ¿no? Porque aún duele, o sea, ya no como antes. Si tú me dices, para mí que yo pueda pasarme esta cosa de la cara masajeadora es un milagro, de verdad. O sea, porque el dolor era demasiado. Muchas veces lo cuento, no veía bien del ojo derecho, me hicieron una tomografía de ojo. Yo he sido un experimento científico, o sea, me han tomado muchas placas. Entonces, la verdad es que yo no lo hubiese hablado tan abiertamente si no me hubiese pasado y muchas veces aún dice, pucha, qué miedo, Katia, ¿no? Pucha, me dicen, ¿no? Mi propia familia también. Y yo no pretendo que me entiendan porque yo lo vivo a diario, ¿no? Si bien, como tú dices, las secuelas están, pero yo siento en el fondo, que ya Rafael me lo ha confirmado, el arcángel Rafael, que no puedo pretender es haber estado enferma tantos años, porque eso es un tema de emoción también de hace muchos años, y de pronto en un año, que ni siquiera voy a cumplir un año recién a fines de agosto, ya estoy lo máximo, pues no funciona así la energía, ni el cuerpo físico, es gradual, paso a paso, poco a poco, pero nosotros los seres humanos buscamos muchas veces la inmediatez. Continuando este podcast número 3 y siento que va a dar mucho que hablar porque tengo muchas partes interesantes. José Antonio, si yo te dijera ahorita, ¿qué ves? Abre tu chip. Quiero ¿En saber. serio? Sí, en vivo y en directo, en equipo. A ver. Ahí, vamos, José Antonio. Hace poco estuvimos en un show con todos los podcasters de temas paranormales, youtubers, ¿no? Que dan temas paranormales, y justo hablé en público, salí a contar una historia y mencioné que detrás de un youtuber famoso de ahí estaba un ente y le preguntaron a otra vidente de panelista y dijeron que había visto una niña, Sí. ¿no? Por ejemplo, y ustedes ya se habían ido, ¿no? Pero después, cosa curiosa, Manuel cuenta que vio a esa niña, por Sí. ejemplo. Entonces, esa niña está por ahí, pues está parada allí. Sí, pero no siento, o sea, si es mala, si es una persona mala, solo es con Manuel, porque ni a mí ni a mi hija nos ha asustado. Y es raro, porque la primera que se asusta con estas cosas es la bebé. Tiene cierto apego por Manuel. No. La cara le cambió. No. Cambió la cara de Kate. Pero, o sea, saliendo fuera de bromas, o sea, hay espíritus que, por ejemplo, le puedes gustar Sí, o le recuerdas a un amor o le recuerdas a un hijo y ¡fum! Se te pega. O sea, eso sí lo eso contaron no ese es, día, me parece. eso no es broma, o sea. Pero, ¿ves? Solamente es mala, es una entidad negativa. Murió de una manera trágica, quizás por eso es de baja vibración, pero es curioso porque ustedes se fueron antes que nosotros dijéramos que Sí, son el show. mucho antes. Y después, ese día o el día siguiente, Manuel soñó justamente con esa niña. Que dicho sea, fue descrita por otra vidente, o sea, ni siquiera por mí, o sea, yo, o Y él sea, no estaba ni nunca vio el video, porque nunca vi el video. nunca lo vi. Eso, ¿Qué más ves? Yo no veo ahorita, pero siento, este es mi papá, definitivamente, porque lo tengo pegadito acá. Me imagino que es el único que se me apega y siento calentito es mi papá. Pero también siento cosas. No las veo como mi hija, pero también las siento. o sea, más que tú y Manuel, es tu hija la que tiene mucha conexión con seres de otras partes del universo, porque ese también es algo que
Mira, yo normalmente no lo hablo porque la gente con las justas procesa de que Sí. puedo ver espíritus y si les hablo de duendes, de elementales, de hadas o de extraterrestres, la gente quema, ¿no? Ya, "No, son de María, ¿no? Y me echan agua bendita los ignorantes estos. Pero bueno, em, Es verdad. los burros. Ey, Mira, y pero por ejemplo, hay varios seres de los que algunos dicen los grises, ¿no? Que están por acá y en realidad están por todos lados. Crisis. los, No sé. es que así se ven. A ver, Algunos los perciben así. No es que así se desde, ven, pero desde, algunos lo perciben así. desde mis ojos, Ujú, en algún momento cuando tenga un espacio que ya es propio mío, me gustaría hacer un tour con esa casa, porque siento que podría mostrar más de las cosas que mi hija dibuja y ve, que siento que como eso no es mi parte, no puedo mostrarla. ujú. Pero yo las busqué en internet y yo las veía como unos seres transparentes con luces así como las chakras, así pa, 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 pa. Es lo que yo vi en un sueño vívido. Ujú. A nosotros nos pasa mucho, y eso lo voy a compartir. No lo compartimos mucho porque es chiquitita, pero igual no está aquí. Pero eh, me resuena mucho tu caso. Yo siento que esto no es coincidencia. No es coincidencia que tú seas de noviembre el 21 y yo del 22, ni que tú seas del 26 de septiembre, el día que me Escorpio, el día que mis papás cumplieron años de casados, ni que mi papá se haya fallecido el 21 de junio y que estemos grabando en junio, o sea, ni que estés en una pareja y nosotras también, que tú veas y mi hija también, o sea, siento que todo esto es algo mucho más grande. Nos pasa mucho que a veces estamos haciendo nuestras cosas y aquí no tiene miedo. La bebé no tiene miedo aquí como nos pasaba en otra casa. Pero ya nos ha sacado de que, mamá, y tú no vas despavorido como papás a correr y nos describe, te cuento, primero un hombre alto, grande, como un gigante, que ella me dijo, no es de este planeta. Fue lo primero que me dijo. Ya no le decimos que dibuje porque a veces se asusta. Ujú. Entonces ya, le pregunté qué quería, no era malo, entonces no nos alarmamos. Le enseñamos simplemente a estar protegida. Después, ahora último, vio algo muy parecido a Slappy de Escalofríos, ese muñequito que es como un ventríloco, Ya. y eso la asustó. Fue justo cuando venimos de ver el show este, justo al día siguiente. Ya. Mamá, y tú la ves y es que se pone pálida, pues, ¿no? Y a mí como mamá me escuadra, porque a pesar de estar en el curso sigo siendo humana. Entonces ahí fue que digo, esto no, esa es la parte que no me gusta, por ejemplo, no tener esa fortaleza aún para, pero me toca igual porque soy mamá de decirme tranquila, o a veces como que lo último que me pasó es, hay una nube negra, mamá. Y yo de frente, mientras no sea un dementor, no hay problema. O sea, ¿qué ves? Es una nube negra, mamá. Es negra y hasta ahí no se va. Y cierra sus ojos, ya se fue. No, mamá, ahí está. Y la veía como en un extremo de mi cuarto, una cosa así, ¿no? Entonces, este último mes me ha pasado esto con ella, muchísimo. Mm. Y ya para esto tenemos a nuestro gran amigo Kenji, que ya ha venido y sí me dice que aquí hay portales, pero no son de esta dimensión, pues son de otras dimensiones, porque él conoce, ya lo diferencia como los portales de las cosas espíritus, de las almas, lo que sea, y después de cosas que ni él describe. Yo los veo gigantes. La vez pasada nos prendieron esto, Campana. la campana eléctrica cuando estaba ahí la nadita de mi hijita y yo no estaba, pero son cosas que no nos pasaban, que nos están pasando ahora, que también siento es debido a que estamos más involucrados en el tema, porque siempre me decían que la carne viene con el hueso, y lo tengo claro, como para, pero tú ves eso, lo sientes que sea mi hija esa persona que los atrae, se quieren comunicar con ella. Yo siento que sí. A ver, y no es que a raíz del curso, por ejemplo, se le hayan pegado demonios, ¿no? Porque es lo primero que van a pensar gente religiosa. Ajá. No diré nombres. Es saludo para esa persona. Lo voy a visitar. Y tú ya sabes quién es. Yo lo voy a visitar personalmente, por si acaso. Y no soy un demonio, pero... Y usted también puede hacer esas cosas, esas otras cosas. Usted también puede hacer. Yo sé, usted no va a ver este video. Estoy seguro que usted puede hacer esas cosas. Se hace el loco, ¿no? En el caso de Dayela, lo que está viendo es lo que en realidad existe. A lo que voy es lo siguiente. Uno, no es que tenga una forma específica. Lo que he aprendido es que a veces, por ejemplo, yo estoy viendo a Miguel ahí y yo lo veo de una forma y he estado sentado con gente que también podía verlo y lo ve de otras formas. Entonces, lo que sucede en el plano energético es que tú ves el plano basado en la información que tengas arraigado en tu subconsciente. Por ejemplo, y este es un ejemplo que siempre pongo, mis alumnos mexicanos,
¿no? Cuando ellos me describen un viaje astral o me describen que ven cosas, ellos ven muchos colores, ¿no? Así, al más puro estilo de Coco, ¿ok? Entonces los mexicanos ven así, ¿no? Los europeos ven todo más en escala de grises, ¿no? Todo medio raro, ¿no? Los latinos, por ejemplo, suelen ver así cuerpos largos, altos, cabezones, entre otras cosas, pero al final no es que haya una forma específica. Ellos, al no tener un cuerpo físico, sus átomos, al no juntarse lo suficientemente para crear una densidad, em, lo que sucede es que se presenta o los puedes ver basado en la información de tu subconsciente. Si en algún momento ella vio esa película, ¿no? Que dices de lo Clappy, entonces lo más probable es que vea a estas cosas del bajo astral de esa manera. ¿Me dejo entender? Entonces, por eso, por ejemplo, la mayoría de católicos, por ejemplo, a los demonios los ven como cosas así con cachos, ¿no? Y con cola y todo eso. Pero no tienen una forma específica. Los demonios no tienen una forma específica. Se presentan, o sea, los seres de bajo vibración se presentan de la manera que saben que te van a Te van a asustar. asustar. ¿Por qué? Porque baja tu frecuencia y te vuelves un alimento para ellos. Y algo que me ha pasado con ella, Ujú. claro, algo que me ha pasado con ella es que la vez pasada, hace un par de días, estaba yo en mi cuarto, ella estaba en la sala de estar y me dijo, mamá, ¿me llamaste? Y me ve, ella a veces me ve, o sea, me ve y yo no estoy, me dice, mami, pero no eras tú porque esos no son tus ojos. Puede tomar formas de personas que quieres y sabes que no son, porque ella me dijo, mami, no eras tú. ¿Se asustó? Sí, por eso se fue a mi cuarto. Mamá, ¿eras tú? No. No, lo acabo de decir, a veces se presentan en forma de cosas que tienen miedo, entonces La chacla es por el zapato. eso es por la chancla, ¿qué le habrás hecho, Katia? ¿Qué le habrás hecho que te tiene miedo? No, pero fuera de broma, sí es cierto, o sea, sí es posible. O sea, sí es posible. Acá es que el mundo energético es divertido. Y, por ejemplo, tu casa, mira, te lo describo. Acá hay un portal, el más grande. Es Sí. un círculo, a ver, ¿cómo lo estoy viendo yo? No necesariamente que es así, por ejemplo, es un portal grandote y está conectado a una galaxia que me da ganas de escribir algo, pero siento que no está en un idioma que pueda escribir o pronunciar. Y es una entrada abierta, y eso no lo abrí yo, eso lo abrió ella. Pero porque ella tiene una conexión, pero porque ustedes tienen una conexión. Ahora, lo que he visto es que cuando las personas tienen dones, generalmente los hijos tienen por 10. O sea, son mucho más sensibles. Pero esa conexión que tiene Dayela con estas cosas no viene de ella necesariamente, viene de ustedes también. Es como que si fueran una familia con múltiples reencarnaciones, no solamente en el planeta Tierra, sino fuera. Como la película Encanto. No la has visto. No he visto. Pero es muy, todos tienen sus dones. A cierta Ok. edad se le brindan los dones. No he visto, no he visto. Tienen que verla. Dayela la ve porque lo entiende. Entiende. Esa película cumples una edad, abres una puerta y sale el don, telequinesis, fuerza, belleza, te dan un don. Y si no tienes el don, algo está pasando en la familia. Y si pues hacia atrás, mi papá nunca me habló de estas cosas, pero sé que él hablaba con su papá y sé que él tenía elementales también. Eso me enteré por mi mamá después de que él falleció. Cuando falleció, Nos enteramos de todo. Y después yo sé que veía cosas, pero me daban mucho miedo y no lo supe manejar. O sea, en mi adolescencia también. Entonces, de alguna manera lo bloqueé y lo desarrollo porque me tocó una hija que las veía. Entonces, antes de pasar ese proceso, que también lo hemos pasado, que le hemos llevado para que le dan las tomografías, para ver si todo está bien, ¿no? ¿También? No, pobrecito. Porque le dolía mucho Sobrina, su cabeza, tranquila, yo te voy a ayudar. le dolía mucho su cabecita, pues entonces empezamos a descartar último, varias bueno que lo cosas. descartes. Sí, pero todo bien en realidad con la psicóloga y todo lo demás. Entonces ya era algo que necesitaba yo misma lidiar con ella. Y las personas que vivimos aquí, la ventaja es que tenemos la apertura para decirle tranquila. Aunque a veces nos dé miedo como papá, ya. Han habido momentos donde hace muy poquito que cuando discutimos mucho nos damos cuenta que es una entrada también, ya somos conscientes, entonces como que nos abrazamos y ahí mismo nos protegemos todos los cuatro, Brown y todo, entonces nos abrazamos. Hizo seco. Dormir para que no molestara. Hizo seco. Y eso nos calma, o sea, nos calma como familia bastante. Es como que ya nos abrazamos y después nos vamos a dormir todos juntos. Y es un proceso este mundo espiritual. En realidad lo que hemos querido, amigos, es demostrarles en base a mi experiencia lo que ellos como mediums han podido ver y sentir en mi casa y cómo es que ha sido el proceso antes, durante y después, que es lo que ya les están viendo. En realidad, todavía no tengo el nombre, pero estoy segura que vamos a lanzarle un buen nombre a este podcast.
Pero gracias, amigos, por haber estado el día de hoy. De verdad, me han resuelto muchas dudas científicas. A mí lo que me encanta del curso es que me ayuda muchísimo a meterme a estudiar, porque algo que yo había perdido son las ganas de estudiar, ¿no? Porque como que no tenía ganas de nada y es tan interesante lo de los átomos, las moléculas y no sé qué, Ujú. que hasta yo me sorprendo porque no me gusta, o sea, científica no me gusta, pero es muy interesante todo esto y de poderle brindar la ayuda, porque ahora es gracioso, pero a veces cuando no sabe las respuestas, usa clarividencia y le chuta su respuesta. Ya le han dicho que sus elementales le han dicho, estudia, porque ya para la sector Oye, Ya nos han preguntado. es otra cosa también que no sé si sea muy bueno enseñar clarividencia a niños. Mira, por ejemplo, antes de que sería bueno que Ale grabe esto, por ejemplo, una de las cosas que te dije de manipulación energética, lo acabo de hacer con Brownie, tu perrito, que estaba hiper inquieto. O sea, ¿sí o no que estaba hiper inquieto antes de conocer? Ay, sí. Entonces, mira, lo que hago es que salgo en astral, ¿no? O sea, no es que le quito energía, lo empecé a acariciar, acariciar, y ¡pum! Se duerme automáticamente. O sea, esto lo hago con otros animalitos, lo he hecho hasta con mi hijo, entonces, para que se relaje y se duerme. Y mira cómo está. Está seco, Brownie. Está, Brownie, está inconsciente, no se va a despertar. ¿no se va a despertar? Bueno, ahorita lo despierto, no es que está vivo por si acaso, ¿no? Pero, por ejemplo, tengo que acercarme a él. Mira, le voy a dar un poco de mi energía, ¿ya? ¿Ya? Y vuelve. Papi está bien dopado. Vuelve. Ven, a ver, pase. Ya, oye, ven, vamos a jugar. ¿Ya? ¿Despertaste? Quiero una rascadita, quiero una rascadita. Ven acá. ¿Ves? Y ya se despertó. Entonces le doy mi energía y vuelve. Y Brownie es un gran canalizador, ¿ah? Eso ya lo vamos a hablar en otro, Es que le meten duendes ahí. en otro, Pero mira, el ejemplo, claro, bueno, ha quedado grabado. que lo cargue. Es un cariñoso. Gracias, amigo, gracias, Fiorella, gracias, José Antonio, por haber estado el día de hoy aquí, las calientitas de lo que no se ve en lo paranormal cuando uno lo vive. Así que gracias, no sé si ustedes tienen algo que decir. Por supuesto, tienen que seguir la página de 44 Arcángeles sí, y estar dentro del curso El Despertar de los Maestros y seguramente tendrán novedades porque se acerca la batalla de Mediums 2 ahorita. Sí, así que entren a 44arcángeles.com, ahí en el botón de WhatsApp, mándanos un mensaje, que diga lealtad de almas, ¿ok? Y van a tener un descuento especial para ingresar a la escuela. Así que no sé si quieres decir algo más, amor. Se viene Batalla de Mediums también. Sí, bueno, desde el año pasado creamos un formato nuevo que es Batalla de Míos, es una competencia interna que tenemos entre alumnos que ponen a prueba todos los dones que aprenden en las meditaciones de la escuela, ¿no? Y ya tuvimos una experiencia muy hermosa en Cusco, tuvimos un ganador, el primer premio fue 5,000 soles, está documentado, también está en nuestro canal de YouTube, pero este segundo, que es el 27 de julio, vamos a tener una gran sorpresa. Están concursando más alumnos y este premio va a ser por 10,000 soles. Así que vamos a ver quién es el ganador. Oh, ya sé lo que voy a hacer Y con ese tenemos, y dinero. tenemos sorpresas. Acá tenemos la ganadora, no mentira. Y vamos a tener sorpresas con las pruebas, porque la última vez también tuvo una estructura, tuvo un formato, así que las pruebas van a ser ahora impredecibles. Esta es una de las pruebas. Quiero ver tu reacción en vivo y en directo. Mientras no me pongas cositas feitas, por favor. Esta es una de las pruebas que va a ver. Me graba la reacción de Katia. A ver si puede. ¿Ves esa cosa debajo? Juro, sí. Dice, no había perdido. Sí. Ahí está. Eso es lo que borraron ayer. Exacto, porque dijo, esa se ganó los que estaban Por eso despiertos. voy a decirle a mi equipo que empecemos a practicar. Bueno, esto lo va a tener exclusiva, así que son 10,000 soles. Tu esposo, Manuel, es uno de los capitanes ahora. O sea, mira, hace poco tiempo han entrado, ni un año, y ya son Un año. uno de los capitanes porque son muy avanzados. Pues así que nada, los esperamos y a ver, estén atentos a ver cómo le va a Katia y a Manuel en Batalla de Mix 2. Gracias. Bueno, sí, antes de cortar,
También los invitamos a unirse a nuestros programas que hacemos casi a diario. La verdad que a veces siempre pasa algo y no lo hacemos, pero tratamos de cumplir casi siempre. Estamos a las 9 de la noche en horario nocturno, hora Perú-Colombia, y ese es un espacio para que nos cuenten todo lo que les pasa, para que hagan preguntas y bueno, para ayudarlos en lo que se pueda, ¿no? Con el tiempo que tenemos. Listo. Gracias, Gracias. amigos. Chao. Chao.